Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, a una nueva cátedra de la Universidad Libre, este proyecto que está organizado por la Sociedad Libertaria de Chile. En la oportunidad de hoy tenemos el privilegio de acompañarnos de una persona que nosotros hemos conocido fundamentalmente a través de la web, con sus artículos, con sus opiniones muy agudas acerca del liberalismo. Pero es una oportunidad especial porque la Universidad Libre, organiza este evento en conjunto con otros centros de estudio, de pensamiento y de divulgación del pensamiento liberal, que en este caso son los Estudiantes por la Libertad y el grupo de pensamiento social Jean-Gustave Courcelles-Senil. Antes de entrar a la presentación de la cátedra del día de hoy y de, introducir a Agustín, me gustaría que don Javier, en nombre del grupo de pensamiento Jean-Gustave Courcelles-Senil, nos pase unos avisos que tiene que pasar. Escuela del pensamiento social. Ya no sabemos ni cómo le hemos puesto el nombre. Bueno, yo la tenía como grupo de pensamiento social. Eso fue lo que acordamos en la última reunión porque la escuela era muy pretenciosa. Bueno, como ustedes saben, para nosotros siempre hace un agrado apoyar a la sociedad libertaria y a todos quienes, como estudiantes por la libertad, quieran hacer actividad en la Universidad de Chile. Vuelvo a repetir lo que dijimos en la primera sesión de la Universidad Libre: este espacio es de nosotros, es de los liberales. La Universidad de Chile era de los liberales, pero lamentablemente hemos visto que las ideas colectivistas han tenido más fuerza en los alumnos que las nuestras. Entonces, el grupo de estudios nace como una forma de contestar ese influjo de ideas que creemos que son negativas y sumamente dañinas para la libertad de las personas. Bueno, a raíz de eso hemos creado páginas, hemos influido en los mechones tratando de impedir que toda la cultura estatólatra que está en los mismos profesores, los mismos académicos, no los toque. Ocurre mucho en primer año, que la mayoría de los académicos en primer año son bien estatólatras y los alumnos ya en el primer año ya se pierden. Ya después pasan a segundo y ya están poniendo ya bombas, pues están haciendo alguna cosa revolucionaria o loquilla. Pero bueno, nosotros estamos tratando de dar esa pelea, estamos tratando de llegar a los alumnos, a los mechones, a la gente que se siente atraída por ideas liberales con discurso simple, llevado a la contingencia, y también hemos visto que en una buena relación con la sociedad libertaria podemos hacer discursos un poco más elevados como este, y eso también lo apoyamos, y en un tercer nivel hemos creado un grupo de lectura que va a ser dirigido por Jorge Martínez. En estas primeras charlas que estamos haciendo de contingencia para atraer gente, tratando de romper un poco el esquema, tratando de decir que no nos digan, no, ustedes son solamente liberales en lo económico, no solamente en lo moral, son liberales de cartón y toda la cuestión. Hicimos una charla, vamos a hacer una charla que es sobre matrimonio homosexual, que hemos estado publicitando durante mucho tiempo. Ya está confirmado ya Rolando Jiménez, está confirmado el profesor Palavecino, que ustedes lo conocen y va a dar la opinión del grupo. Y la invitación que nosotros queremos hacer es que por favor asistan a esa charla el 5 de mayo a las 6:30 en el auditorio Alessandri, en el edificio de los presidentes. Es sumamente importante que vayan. ¿Por qué? Aquí entrando en confianza, ¿están grabando o no? ¿Está siendo grabado? Está siendo grabado, pero puede ser... puede ser después de puede decir que es confidencial. Entrando en confianza, vemos que el móvil va a atraer mucha gente. Y todos sabemos que la idea del móvil son socialdemócratas. O sea, bien, matrimonio homosexual y todo eso, pero la idea de ellos y las justificaciones siempre han sido socialdemócratas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer nosotros es romper un poco ese esquema y sin irnos mucho en collera, tomar una posición que sea atractiva y explicar que esa misma libertad sexual, o para expresar la sexualidad o para vivir como uno quiera vivir, también se puede aplicar en otros medios como la economía, la política, las libertades individuales y humanas en general. Y eso, así que esperamos por favor que vengan los libertarios, porque va a estar lleno de socialdemócratas y necesitamos hacerle el peso. Repite el día y la hora, es importante. 5 de mayo, lunes 5, 6:30, auditorio Alessandri. Voy a publicar el evento
en este mismo evento. Y eso, vamos a tener coffee break, así que hambre no van a pasar. Hemos conseguido buen apoyo financiero y eso, llevamos mucho tiempo trabajando y bueno, lamento si hoy día no nos pudimos ayudar mucho a la organización de esto, es que hemos tenido pruebas y esas cosas no las podemos controlar mucho. Yo incluso vengo saliendo de una prueba procesal y Carlos puede ser testigo y su aliento alcohólico también. Gracias. Bueno, gracias Javier. Como siempre, muchas gracias. Bueno, es interesante interconectar lo que está diciendo Javier con respecto a la batalla de la idea y de cómo, por ejemplo, el pensamiento liberal está muy oculto en el debate sobre el matrimonio homosexual, o una parte del pensamiento liberal está muy oculta en el debate del matrimonio gay o matrimonio homosexual. Y es interesante, yo creo que este puede ser como un hito fundacional para, en la comunidad de ideas, dar a conocer cuál es la posición de los libertarios, sobre todo en lo que dice relación con el matrimonio gay. Bueno, pero como les decía, nuestro invitado de hoy, no quiero alargarme demasiado porque quiero dejarlo a él, que es el protagonista. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Agustín Laje, quien es periodista y escritor argentino. Seguramente todos ustedes han tenido la posibilidad de visitar su web, en donde hemos leído columnas de opinión bastante interesantes, donde refleja un poco la realidad del liberalismo en Argentina. Agustín es autor de varios libros, ¿no? Los mitos setentistas, Cuando el relato es una farsa, en coautoría con Nicolás Márquez, y es también coautor del libro Plumas Democráticas, que salió publicado en Perú. Es jefe de redacción del diario Prensa Popular, es columnista en variados medios internacionales y nacionales en Argentina. Él es egresado del Center of Hemisphere Defense Studies de la National Defense University of Washington y es estudiante avanzado de ciencia política. Actualmente también es director del Centro de Estudios Libre. Y Agustín hoy nos va a presentar en esta edición de la Universidad Libre, en esta cátedra convocada al efecto, como tema la batalla cultural del liberalismo en el contexto latinoamericano. Así que sin más, Agustín, por favor. Bueno, no solo por una cuestión de protocolo, sino de buena educación, antes que nada tendría que empezar dándoles las gracias a ustedes por su tiempo, por estar hoy acá a pesar de las pruebas, de los exámenes, etcétera. Muchas gracias a Estudiantes por la Libertad, muchas gracias a la Sociedad Libertaria que ha organizado este evento, muchas gracias por la colaboración del Grupo de Pensamiento Social, no me sale muy bien el nombre, pero es Jean-Gustave Corcel Ceril. Bien, mucho mejor entonces. Gracias fundamentalmente por haberme invitado y por haberlo hecho en este lugar. Es importantísimo este lugar porque tiene que ver mucho con lo que voy a plantear en estos minutos que siguen. Tiene que ver con la batalla cultural. Básicamente, espero que mi disertación abarque entre 45 y 50 minutos, espero no excederme, pero la verdad es que es un tema tan jugoso que daría para hacer por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 charlas sobre esta temática, no solamente por lo jugoso que es, sino por lo relevante que es el contexto actual para el liberalismo, no solamente chileno, pues yo no soy de Chile, sino para el liberalismo de la región. Por eso me pareció muy atinado haberle agregado el concepto de Latinoamérica en el título de la presentación del afiche que hizo la Sociedad Libertaria. Antes de meterme de lleno, quise hacer un repaso que ya no tiene que ver con la cuestión, digamos, de mi currículum académico que lo comentó acá mi amigo a la izquierda en la posición, no en ideología, que tiene que ver con una cuestión biográfica, digamos, ¿por qué me interesa? Todo hombre tiene atrás una historia que es la que lo determina en sus intereses. ¿Y qué me hace a mí, digamos, interesarme por la cuestión de la batalla cultural, que ya vamos a ver que tiene un nombre muy pomposo, ¿no? Pero vamos a ver bien qué es, pero qué me hace a mí interesarme por esta cuestión que en definitiva lo podemos resumir por ahora como la lucha por las ideas. Hay 3 factores imprescindibles en mi vida que me han hecho presenciar de primera mano en qué consisten los efectos de esa batalla por las ideas. En primer lugar, que vivo en Argentina, un lugar, un país
desdichado que ha sido sometido a el proyecto totalitario del socialismo del siglo XXI, que no estará en las condiciones de Venezuela. Por acá hay algunos amigos que se han exiliado de ese sitio, pero que le sigue muy de atrás los pasos. Estar en Argentina y comprobar y confirmar lo que constituye la hegemonía socialista en el pensamiento, y lo que comentábamos con el señor que está ingresando justamente ahora de Venezuela, lo que es la espiral del silencio, es sumamente significativo. El liberalismo, decir soy liberal es prácticamente como decir en Israel soy nazi, digamos, para que se den una idea de digamos, por dónde va la discusión en Argentina. De hecho, yo tengo muchas veces la esperanza de que haya gente que sea liberal, aunque sea en cuanto a sentido común, pero bueno, que no se anime a decirlo por ahora, pero que vaya aflorando a partir de lo que es la decadencia del socialismo del siglo XXI, que ya ha comenzado. En segundo lugar, estudio la carrera de ciencia política. Yo hice en verdad 3 años de ingeniería y después el amor por la difusión de las ideas me pudo más y dejé una carrera tan bien remunerada en el mercado laboral como ingeniería en sistema, y me fui a una carrera tan pésimamente remunerada como es la ciencia política, por amor a las ideas, digamos. Vamos a ver después qué me depara el futuro. Pero lo cierto y lo concreto es que esta carrera yo la estudio en la Universidad Católica de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que podríamos decir que, al igual que se da en el conjunto de universidades que tenemos en Argentina, lo que predomina son las corrientes profundamente antiliberales, fundamentalmente el posmarxismo. No voy a decir que se hace adoctrinamiento, digamos que hay una bajada de línea sumamente intensiva, porque tampoco es así, pero lo cierto es que el pensamiento antiliberal es el que predomina. Y dentro de ese pensamiento antiliberal, el que predomina es el del posmarxismo. Y en tercer lugar, escribir libros sobre temas delicados, como ha sido la historia reciente de los años 70 en Argentina, desde una visión contrahegemónica, desde una visión que va en contra del relato oficial, o escribir libros en contra del matrimonio Kirchner, me ha hecho experimentar en primera persona lo que es la reacción a ideas que no se ubican dentro de lo que Gramsci llamaba el sentido común de la sociedad, que ya vamos a empezar a ver un poco en esta charla qué es. En Argentina, bueno, con Márquez hace un par de meses nos prohibieron hacer la presentación del libro en Bahía Blanca, nos hicieron un escrache, tuvimos 60 tipos del Partido Comunista con sus banderas, con sus bombos, con sus trapos, y amenazaron de muerte al dueño del salón que gentilmente nos alquiló. En definitiva, la cosa no es fácil en Argentina para hablar de estas ideas, y por eso uno, frente a esa realidad, empieza a entender de primera mano qué significa esto de la lucha por las ideas. Habiendo introducido de esta forma una cuestión biográfica que no está en el currículum, pero que es imprescindible para entender lo que sigue, me gustaría esquematizar un poco los puntos relevantes que voy a intentar de sintetizarles hoy a ustedes. En primer lugar, voy a tratar de definir muy sucintamente qué significa la batalla cultural. En segundo lugar, voy a intentar de formular un diagnóstico de dónde está parado hoy el liberalismo frente a esa batalla por las ideas. En tercer lugar, vamos a ver en qué consiste el armamento. Si estamos hablando de batalla, tenemos que hablar de armas y tenemos que hablar de soldados. ¿Cuál es el armamento que rige la lógica de la batalla cultural y quiénes son los encargados de disparar esas armas? Eso es muy sucintamente el esquema que he pensado para esta charla que vamos a tener hoy, y me van a permitir tener los resúmenes de la charla, porque bueno, hay una serie de citas que lógicamente no me las he aprendido de memoria ni pienso hacerlo en futuras ocasiones. Hablar de batalla cultural involucra 2 términos, como dije hace un rato: por un lado batalla y por otro lado cultura. Sin embargo, en conjunción de esos 2 términos, tenemos que pensar o, digamos, presuponer de que si puede ser posible la existencia de una batalla cultural, es porque aquello que determina la cultura no solo está inscripto en factores externos al sujeto, sino que el sujeto puede crear cultura. Es decir, en la cultura tenemos factores determinantes que son inmanejables para el sujeto, como por ejemplo los factores climáticos, la tecnología, la geografía,
Incluso aún más, podemos pensar en las instituciones, cuando éstas cristalizan y se separan de su creador, es decir, del hombre, empiezan a determinar también culturalmente, en forma inconsciente, al hombre. Esto en cuanto a la cultura entendida desde una perspectiva, si se quiere, estructuralista. Pero hablar de batalla ya presupone, como dije, pensar de que al interior de la cultura se pueden dar luchas discursivas. Es decir, que existe un ámbito de la cultura que es moldeable por el sujeto y que se modifica o se conserva todos los días en el discurso sobre la política, sobre la ética, sobre la epistemología, sobre la ontología, etc. Dicho esto, es importante reflexionar entonces por qué nos interesa la batalla cultural. Nos interesa fundamentalmente porque la libertad es un elemento cultural. Yo discrepo con aquellos que piensan que la libertad es una condición natural del hombre. El hombre no ha nacido libre. La libertad es una idea y como tal es contingente. No existen ideas eternas. No existe un fin de la historia, que ya vamos a hablar un poco de eso. La libertad se tiene que defender en el plano de la cultura todos los días o tenemos que estar resignados a perderla. La batalla cultural, entonces, para definirla en un modo muy simple, habiendo distinguido sus dos conceptos fundamentales, que son el de batalla y son el de cultura, es aquel conflicto que se da en la sociedad en orden a configurar lo que Antonio Gramsci, llamaba el sentido común. Ahora bien, ¿qué significa el sentido común? El sentido común no entendido en los términos cotidianos de, digamos, intuición, no entendido en términos de lo innato, lo autoevidente, sino entendido de aquel conocimiento que es contingente y que se incorpora a través de las luchas discursivas. Gramsci lo definió con claridad y por eso yo debería citarlo. Él dice, el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. Es fundamental esta idea de Gramsci de un sentido común y de un rol preponderante para las ideas, porque va a generar el cambio en el marxismo que va a poder abrir las perspectivas de un postmarxismo, es decir, de un marxismo antieconomicista, de un marxismo culturalista, que es, en definitiva, el que vemos hoy todos los días. El sentido común de Gramsci, en otras palabras, es lo que Hayek llamó clima de opinión. Y Hayek lo definió como un conjunto de preconcepciones muy generales sobre la existencia. Es decir, no es aquello innato y autoevidente, es aquello que se incorpora casi acríticamente, cuando uno da por sentado una serie de presupuestos que en verdad no tendría por qué darlos por sentado tan a la ligera. Fíjense qué interesante, hay otra cita de Gramsci que viene a cuento de lo que dije hace un rato sobre que él permite hacer este pasaje del marxismo hacia el postmarxismo, que él dice, la revolución pasa primero por las conciencias en las dimensiones superestructurales, mucho antes, que por el problema estructural. Ahí tenemos una definición clara de por qué el marxismo ha empezado a operar a través de la cultura y ha dejado las armas en el pasado del siglo XX. ¿Por qué antes se pensaba que la realidad social solamente podía ser modificada con arreglo a la lucha armada? ¿Y por qué hoy su estrategia de victoria, porque vienen ganando la batalla, se ha dado en el plano de la cultura? Porque Marx, que pensaba que las relaciones económicas de producción eran en definitiva las que determinaban en modo mecánico lo que la gente pensaba, Gramsci se puede decir que se lo invirtió. Y le dijo no. Lo que determina también las relaciones de producción son las ideas. Entonces es fundamental para el marxismo hacer pie en los medios de comunicación, en los centros pedagógicos y en todo aquello que difunde ideas en la sociedad. El sentido común de Gramsci se expresa en esa palabra que en Argentina está sumamente de moda, no sé si acá en Chile estará de moda, pero que se llama hegemonía. Hegemonía está sumamente de moda porque es el concepto estructurante del postmarxismo. El postmarxismo ya no va a hablar de una identidad de clase, ya no va a hablar más de clases sociales, no va a hablar más de lucha clasista, va a hablar de
la importancia de hegemonizar las distintas posiciones de sujeto que se dan en la sociedad. Y es por eso que ahora tenemos a un marxismo que pelea por demandas que hubiesen sido impensables para el marxismo clásico, como por ejemplo el feminismo, como por ejemplo el indigenismo, el ecologismo, la antiglobalización, y así puedo seguir toda la tarde. Son luchas que no son de clase, no tengo que olvidar de la clase social porque el marxismo ya la ha dejado atrás. Ahora el obrero del marxismo clásico se traduce en este tipo de posiciones de sujetos, como los llaman, que han de ser hegemonizados. La hegemonía, entonces, es la dirección intelectual de todas las actividades y dimensiones sociales conjugadas en una misma concepción del mundo. Hoy en Latinoamérica lo que existe es un pensamiento, lo que ha hegemonizado el pensamiento es el colectivismo. Y hay una gran paradoja, porque se da al unísono en que lo que acontece en la estructura del marxismo es un sistema de producción capitalista. No podemos pensar de que tenemos un sistema de producción económico como en la antigua Unión Soviética, de economía centralizada. No, digamos, hoy hay un capitalismo que es utilizado porque es eficiente en su producción, y lo que se socializa ya no son los medios, sino la producción en sí misma. Y puede convivir con un pensamiento que no tiene nada que ver con eso, que es el pensamiento del socialismo. Dicho esto, me interesa fundamentalmente hacer un diagnóstico de por qué los liberales y la derecha estamos fallando en esta batalla cultural, en esta batalla por las ideas. Hay una frase que me parece imprescindible de citar, de un autor austríaco sumamente conocido, seguramente lo han leído muchos de ustedes, que es Ludwig von Mises, quien escribía, miren, en el año 1922, escribía esto: es un error pensar que las experiencias desgraciadas hechas por el socialismo pueden ayudar a vencerlo. Los hechos mismos no bastan para probar o refutar nada. Todo depende de la interpretación que se le dé, esto es, de las ideas y de las teorías. Fíjense, Mises en el año 22 ya está ponderando la batalla por las ideas, la batalla cultural al margen de la cosa empírica, los hechos, ¿no? Como le llama. No interesan los hechos, interesa el marco interpretativo que uno le da a esos hechos. Y fíjense qué interesante, porque él habla de las experiencias desgraciadas del socialismo en el año 1922, cuando todavía la Unión Soviética no había implosionado y cuando todavía no sabíamos sobre lo que fue el genocidio de la muerte de 100 millones de hombres por consecuencia del comunismo en tan solo 7 décadas. Es decir, que la premonición de Mises, a mi juicio, es impactante. Pero como decía, lo especialmente significativo es que los hechos objetivos, sin la concurrencia de un marco interpretativo, es decir, sin las ideas, se desvanecen por sí mismos. Son inaprehensibles para el hombre. Es por eso que yo a veces veo, y esto es una crítica que voy a hacer ahora en instantes, veo el interés que tiene el liberalismo por la cosa de los números. Bueno, pero es el PBI tal cosa, los índices de no sé qué estudio tal otra. Eso es importante, pero si no lo ligás a un marco interpretativo que arraigue en el sentido común de la gente, entonces se va a desvanecer, no va a tener ningún significado más que momentáneo. Pero aparte de Mises, los grandes pensadores del liberalismo del siglo XX también han hecho hincapié por esta importancia de las ideas. Por ejemplo, Hayek advertía que, y lo cito, a menos que podamos hacer una vez más de los cimientos filosóficos de una sociedad libre un tema intelectual vivo y de su puesta en práctica una tarea que rete a la inventiva y a la imaginación de nuestras mentes más vivas, las perspectivas de libertad serán realmente sombrías. Fíjense también qué premonitorio, ¿no? Ayn Rand, no sé si acá en Chile es más o menos conocida, en Argentina los liberales le dan bastante importancia, ya en inconfundible tono idealista, en su ensayo que se tituló Filosofía de quién la necesita, dice: la política no es la causa, sino la consecuencia última de ciertas ideas filosóficas. Y quien haya leído el Manifiesto Libertario de Rothbard podrá comprobar que le dedica un capítulo entero a la importancia de la difusión de las ideas. Ahora, ¿qué ha pasado entonces con esas advertencias y esas líneas estratégicas que empezaron a delinear nuestros pensadores del siglo XX? ¿Qué ha pasado con todo eso a partir de la caída del muro de Berlín?
se han desvanecido por completo. El liberalismo ha abandonado por completo el terreno de la batalla cultural. Y basta para esto echar una simple mirada en los terrenos de la academia. Vayan a ver, si no, en la Facultad de Filosofía y después me cuentan. Vayan a ver en sociología, en antropología, en ciencia política. Miren acá adentro, si no. Seguramente tendrán algunos ejemplares, a los que ustedes entienden que me refiero. Bueno, por eso la sala está rota, porque hace clase de Entonces, a mí frente a este panorama me interesa hacer un proceso de introspección, de ver qué hemos tenido los liberales en nuestras concepciones teóricas, porque no se olviden que la estrategia, en última instancia, es la derivación de las concepciones teóricas, y es por eso que el marxismo ha tenido que cambiar y barrer con sus pilares fundamentales en términos teoréticos para poder elaborar una nueva estrategia. Al liberalismo le va a faltar eso en este nuevo siglo. Entonces, lo que yo propongo es hacer un proceso de introspección y proponer por lo menos 3 componentes básicos que han alejado al pensamiento liberal de la lucha por las ideas. Y la tesis central en este sentido es que hay una gran paradoja que yo sé que a muchos liberales no le va a caer bien, pero pido que no me maten, que no me tiren con tomates antes de tiempo y que me dejen después poder explicarla y ahondar un poco más en todo eso. Que es que el liberalismo, fíjense la ironía de la historia, ha ido absorbiendo inconscientemente distintas cuestiones que fueron fundantes, que fueron originantes en el marxismo tradicional, al mismo tiempo que el marxismo tradicional se ha ido deshaciendo. Es como que ha existido un proceso de transferencia de ciertas teorías que a nivel inconsciente han pasado del marxismo ortodoxo al liberalismo. Y déjenme ahora sí poder explayarme un poco más, porque sé que la tesis puede caer un poco mal, ¿no? Pero fíjense esto. Después de la implosión del régimen soviético, se puso muy de moda en los círculos liberales hablar sobre el fin de la historia. ¿Quién hablaba sobre el fin de la historia? Karl Marx. Marx hablaba inconfundiblemente sobre un mundo materialmente determinado que por sus leyes intrínsecas iban a derivar en una sociedad sin clases, que iba a ser el fin de la historia, el último estadio de gobierno humano, la sociedad sin clases, una sociedad donde el antagonismo estuviera vedado, donde la moral fuese impoluta. ¿Qué nos dijo Fukuyama sobre esto en su libro El fin de la historia y el hombre nuevo, que lo publicó en 1993? Dijo que habíamos arribado a un fin de la historia diametralmente opuesto al predicado por el marxismo. Y ahora lo cito: la última y definitiva forma de gobierno humano. Un determinismo que hubiese sido aplicable sin lugar a duda a los marxistas más ortodoxos de la ortodoxia marxista. Y esto, por supuesto, que operó en detrimento de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque colgamos los guantes. Uno cuando gana algo, ya no tiene por qué seguir pensando en cómo ganarlo, porque el hecho ya se concretó. Debe decirse igualmente que Fukuyama no fue el único pensador liberal que planteó este fin de la historia. Fíjense Rothbard, que hace un rato lo ponderé por su capítulo del Manifiesto Libertario, que hace un elogio a la lucha por las ideas, que nos dice en ese mismo libro, fíjense la contradicción, ¿no? Él asegura que el libertarianismo tiene el triunfo asegurado. Y ahora lo cito. En el sentido más amplio y de más largo plazo, dice, el libertarianismo triunfará con el tiempo debido a que él y solo él es compatible con la naturaleza del hombre y del mundo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque allí donde para Marx resulta inevitable un fin de la historia signado por el triunfo del comunismo debido a las leyes de la materia, para Rothbard resulta aprehensible un fin de la historia regida por el libertarianismo con arreglo a las leyes de la naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, podemos decir que muy discretas. El historicismo es su denominador común. Y es, en definitiva, el que nubla la importancia que tienen las ideas. Porque, como digo, cristalizamos una victoria que no fue.
Evidentemente, no fue el fin de la historia el sistema de democracia liberal, no fue el fin de la historia el mercado abierto, la sociedad libre, y podemos mirar la realidad de hoy, todos los días. Miren, si no, en la región y podrán comprobar. Fíjense, otro teórico que ha calado muy hondo en el pensamiento liberal en cuanto a la teoría del Estado refiere, que es Franz Oppenheimer. Él dice: es posible establecer una prognosis fundamental en bases científicas sobre la futura evolución del Estado. En mi opinión, dicha posibilidad es factible. El Estado dejará de ser un medio político desarrollado y se convertirá en una libre ciudadanía. El Estado representa los medios políticos plenamente desarrollados, la sociedad los medios económicos plenamente desarrollados. Por consiguiente, Estado y sociedad están indisolublemente entrelazados y en la ciudadanía de hombres libres no habrá Estado sino sociedad. Un fin de la historia tan asemejable como el de Rothbard, tan asemejable como el de Marx. No habremos entonces olvidado que, como enseñaba Karl Popper, la pobreza del historicismo reside en el simple hecho de que aun cuando observamos lo que hoy parece ser una inclinación histórica, no podemos saber si mañana habrá de tener o no la misma apariencia. Hay que debarrer con el historicismo. El marxismo ya lo hizo. Por eso hoy se llama posmarxismo. El liberalismo no lo hizo aún. Pero así como el liberalismo adoptó inconscientemente su propio fin de la historia, cayó también en una suerte de materialismo economicista que también se asemeja mucho a los pirales que han sido fundamentales en el marxismo ortodoxo. Fíjense, y díganme si no es una moneda corriente al interior de la discusión de los que tenemos los liberales, pensar que los logros materiales de la economía son suficientes para mantener la legitimidad del sistema. La lógica de esta operación es pensar que el bienestar material que proporciona el sistema determina necesariamente la legitimación del mismo. Y tal cosa se asemeja muchísimo a lo que hablaba hace un rato, que es sobre ese mundo materialmente determinado que propuso Marx. El sistema de producción y sus resultados, los resultados de las relaciones de producción son los que determinan todo el resto de cosas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica de pensar así? Bueno, ocuparnos en la formación de economistas y de tecnócratas, que son en definitiva los que van a apuntar al resultado tangible, ¿no? Como si el resultado tangible fuese lo que bastara para mantener el orden y la legitimidad de un sistema. Esta cuestión del materialismo economicista ha redundado en un paradigma de las ciencias sociales que es bastante interesante, pero es sumamente incompleto y se aleja muchísimo de la realidad, que es el paradigma del rational choice. Si hay algún economista acá, que no creo, pues estamos en la Facultad de Abogacía, entenderá bastante de lo que le hablo. El paradigma del rational choice lo que nos propone fundamentalmente es comprender el mundo político con arreglo a los criterios de beneficios y costos del mercado. Operación más falaz que esa no existe. ¿Por qué? Porque la lógica política no tiene en absoluto que ver con la lógica que sea el mercado. Para empezar, el mercado no está definido a su interior, en su lógica, por las ideas. La política sí, lo fundamental en la política son las ideas. Y hay alguien que me parece muy interesante de acá de Chile y que me inspiró mucho su libro que se llama La fatal ignorancia, que es Axel Kaiser, que tiene una cita justamente sobre esto. Él dice: la falsa creencia según la cual nuestro comportamiento es casi exclusivamente el resultado directo de incentivos, con incentivos trabaja el paradigma de rational choice, es bastante extendida en círculos de derecha. Bien puestos los incentivos, dicen, las personas se inclinarán a actuar de manera eficiente y productiva. Dejamos de lado, entonces, el paradigma de rational choice, todas las cuestiones que no tengan que ver con la razón, es decir, con la relación de costo y beneficio, con las cuestiones que tienen que ver con la ética, las cuestiones que tienen que ver con la religión, etcétera, etcétera. La acción humana, entonces, así considerada, queda reducida simplemente a su nivel material y nuestra comprensión de la acción humana termina siendo incompleta. Fíjense lo que nos decía el Premio Nobel de Economía Douglas North. Decía: las ideas, ideologías, mitos, dogmas y prejuicios también tienen importancia porque desempeñan un papel clave en la toma de decisiones y los costos de transacción terminan haciendo que los mercados sean muy imperfectos o que simplemente no existan. Y Schumpeter decía también en el mismo sentido: el razonamiento utilitario, que es en definitiva el que propone esta lógica de entender la política a través de la ciencia económica, dice, es, en todo caso, débil como móvil principal de una acción colectiva. Y en ningún caso
puede estar en competición con las determinantes extrarracionales de la conducta. Nuevamente estamos frente de una gran paradoja, que es la siguiente. El liberalismo materialista economicista ha perdido de vista que en la edificación del sistema que él mismo defiende han confluido una serie de factores que no tienen nada que ver con la lógica económica racional ni con los incentivos, que han tenido que ver con factores sumamente irracionales y sumamente apegados al plano de la ética, tal como lo ha demostrado Max Weber en su famoso libro, en su famoso ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en sintonía con Weber, Popper también enseñó que, en ciertas circunstancias, lo estoy citando, las ideas pueden revolucionar las condiciones económicas de un país en lugar de hallarse moldeadas por dichas condiciones. Invierte de nuevo el materialismo tradicional de Marx. Entonces, mantener una defensa exclusivamente material, económica, racional del orden capitalista es, digamos, de ese orden capitalista que ha nacido al calor de factores irracionales y éticos, es por lo menos una pésima estrategia. En tercer y último lugar de esta breve diagnóstico, hay algo que yo creo que es lo más polémico porque no hay acuerdo en esto en los liberales en general, que yo encuentro muy negativo que el liberalismo haya renegado de su condición ideológica, porque ha adoptado, fíjense otra vez más, ha adoptado las concepciones de ideología que tenía el marxismo tradicional, es decir, una definición de ideología en su plano epistemológico, como lo ponía Marx, como un espejo invertido, ¿no? La ideología es aquello que nos devuelve una imagen inversa a la realidad. El liberalismo que no quiere asumir su papel ideológico está aceptando esa visión de ideología que está reducida a un plano epistemológico y que deja de lado el plano político y sociológico que es fundamental para entender la ideología. Fíjense, Alberto, ¿hay algún incendio o algo así? No. Fíjense, Alberto Benías Lynch es un académico, un intelectual de lo más respetable y de lo más claro y de lo más imprescindible que tiene hoy el liberalismo en la región. Es argentino, pero él vive en Uruguay. O sea, yo no lo quiero contradecir, no estoy a su estatura intelectual ni por siglos, ni por años luz. O sea, digamos, con muchísimo respeto digo esto, con muchísimo respeto. Pero él ha sido uno de los que ha propuesto que el liberalismo no tiene nada que ver con la ideología. Él ha dicho incluso, en unos artículos que han salido publicados en Argentina, dice, el liberalismo es anti-ideología. ¿Por qué? Porque él define a la ideología, y ahora lo cito, como un sistema cerrado, terminado e inexpugnable. Pero fíjense que esta definición de ideología no está reduciendo la ideología a una cosa eminentemente dogmática. Es decir, él está hablando de las ideologías como si fueran lo mismo que las ideologías dogmáticas. Y tanto es así de que si nosotros aceptáramos la definición que nos da Alberto Benías Lynch, que vuelvo a destacar su rol intelectual, su brillantez, pero si nosotros aceptamos esa definición, podemos incluir como anti-ideología, además del liberalismo, al marxismo. ¿Por qué? Porque nadie podría argumentar seriamente que el marxismo es una cosa cristalizada, que es una cosa que no ha sido flexible con el correr de los años. ¿Cuál es la forma más simple de demostrar eso? Bueno, lean a este tipo que se murió hace poco, se llama Ernesto Laclau, que ha tenido un rol imprescindible para la teoría del populismo en Latinoamérica y ha sido uno de los fundadores del postmarxismo, y él marca cómo la evolución del marxismo ha dado vuelta a lo que yo me refería hace un rato, la estructura y la superestructura. O también, ¿por qué no? Podríamos considerar como antiideológico al pragmatismo. ¿Por qué definimos al pragmatismo? Como aquella corriente que no tiene ideas ni valores, digamos, y que se va actualizando conforme a los hechos que se dan a su alrededor. O sea, nadie podría decir que el pragmatismo sea algo dogmático, algo inmóvil. El pragmatismo justamente es lo que más movilidad tiene. ¿Por qué? Porque no tiene principios, no tiene un anclaje teórico. Entonces yo por eso encuentro que no es interesante esta idea de definir al liberalismo como una antiideología. Yo creo que lo correcto es asumir el carácter ideológico que tiene el liberalismo, porque si no,
lo que terminamos haciendo... Mira, perdón, hago una digresión. Yo sé que me voy a terminar excediendo un poco el tiempo, pero discúlpeme, por favor. Fíjense que Laclau, en su libro La razón populista, define el socialismo y el comunismo como ideología. Fíjense que Lenin ya había dicho que el socialismo es, y lo cito ahora, la ideología de la lucha de clases proletaria. Lukács, otro referente del marxismo, dice que describió el marxismo como expresión ideológica del proletariado. Y Althusser, el marxista estructuralista más famoso que tiene en la academia, negó la posibilidad de un mundo sin ideología incluso en la fase del comunismo. Entonces, ¿quién podría argumentar que el marxismo no ha ido modificándose en el tiempo si vemos cómo los propios marxistas han desechado las teorías sobre ideología de Marx? Entonces, ciencia marxista, porque lo contrario de la ideología para Marx era la ciencia marxista versus ideología es después de todo la disyuntiva que presentó el Marx maduro. Algo que parece repetirse en ciertos ambientes liberales que enarbolan la disyuntiva de liberalismo científico versus ideología. Entonces, bien, llegamos a un punto que es imprescindible, que es el que nos responde a nuestra tercera pregunta, que era ¿cuáles son los armamentos que se utilizan en la batalla cultural? Son aquellos elementos que son intrínsecos a la ideología. Es por eso que dejar la ideología de lado es como un soldado que va a la guerra y tira sus armas antes de enfrentarse a su adversario, a su enemigo, perdón. Por eso, para dar ese paso y empezar a aceptar nuestra condición ideológica, creo que tenemos que abandonar el sentido epistemológico de ideología. El sentido epistemológico de ideología como un discurso falso es muy común. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se lo tilde de ideólogo. Incluso más, admitir, es lógico que se presenten reacciones en contra de asumir el estatus ideológico, puesto que esto ilumina el carácter contingente de nuestras ideas, con lo cual deberíamos aceptar por añadidura la posibilidad de su muerte. Nadie quiere asumir que su pensamiento es ideológico. Todos vamos a decir, bueno, lo tuyo es ideológico, lo mío es la verdad absoluta. Entonces, por eso es que vamos a dejar de lado esa charla sobre epistemología. Y perdón, que yo me acaloro un poco cuando hablo de estas cosas. Y me enervo bastante. Y vamos a tratar entonces de hablar de ideología como se habla en el discurso intuitivo, en sus términos políticos y sociológicos. Así como hemos desechado entonces la visión de la ideología que hace al plano epistemológico, también me gustaría desechar la visión de ideología que se ha ido construyendo en el plano político, que básicamente, en extremada síntesis, lo que dice es que la ideología es aquel pensamiento que se estructura en orden a legitimar un orden social dado, un orden social dominante. Fíjense también qué falsa que es esta definición de ideología, que la usan mucha gente, muchos marxistas sobre todo. Qué falsa que es, porque entonces no podríamos etiquetar como ideológicos a grupos como el feminismo, que el feminismo claramente no forma parte de este grupo dominante, sino que en sus propios términos combate a la sociedad falocrática, como ellas barra ellos, porque algunos no saben mucho si son hombres o mujeres o travestis o qué, como hablan ellos, ellos combaten a la sociedad falocrática. Combatir a un orden social establecido no significa que un grupo no tenga ideología, simplemente. Entonces, ampliemos nuestra concepción de ideología y nos vayamos al terreno de la sociología y aceptemos que son un conjunto de ideas que sirven tanto para legitimar como para desafiar un orden dado, que en definitiva es la visión que tiene, como digo, la disciplina sociológica, que concibe a la ideología como el cemento de la formación social, dicen los sociólogos, o podríamos agregar como su detonante.
al conjunto de ideas que llamamos ideológicas, para dejarlo en claro, o sea, para no pensar que todo lo que pensamos es ideológico, pues sería falso. Hay algunos autores postmodernos y racionalistas que han propuesto esa tesis, pero a mí me resulta absurdo pensar que es tan ideológico decir o pensar tengo hambre que pensar las políticas económicas de gobierno me producen hambre en el pueblo, ¿no? O sea, no podemos poner el mismo estatus de ideología lo primero con lo segundo. Entonces, ¿cuáles son las ideas de que llamamos ideológicas? Son aquellas que intentan ser socialmente efectivizadas, que no tienen que ver con el comportamiento individual de uno. Ejemplo, los vegetarianos, ¿no? Hay dos clases de vegetarianos. El tipo que no come carne porque le hará mal a su salud, porque no le gustará la carne, etc., que está motivado por un interés individual. Pero después tenemos el vegetariano que no come carne por sus concepciones éticas, incluso más políticas. Y ahí es donde está la ideología. El vegetariano que se priva de comerse un delicioso bife porque adscribe a ciertas teorías éticas, hay ideología. El vegetariano, que no, porque simplemente no le gusta, no hay ideología, hay ideas, hay gustos, pero no ideología. Sé que no puede ser tan claro, pero es importante que lo especifiquemos. Fíjense, a mí hay una definición de ideología que me parece bárbara, que es del filósofo político Martin Seliger, que él dice: la ideología es un conjunto de ideas por las que los hombres proponen, explican y justifican fines y significados de una acción social organizada, ahí está el componente que les remarcaba, y específicamente de una acción política, al margen de si tal acción se propone preservar, enmendar, desplazar o constituir un orden social dado. ¿Qué sería entonces lo opuesto a la ideología? Bueno, algunos podrían afirmar que el pragmatismo, como hablamos hace un rato. Muchos piensan, no, eso es ideológico, yo soy un pragmático, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, yo pienso que eso es una falacia. Pienso que es una falacia porque los hechos sociales no pueden ser aprendidos, no pueden ser interpretados, si no es con arreglo a un marco teórico. Y un marco teórico implica ideas políticas. Imaginemos, ¿no?, para ilustrar esto, un ejemplo muy, muy simple, que lo vamos a poner como si fuese filosofía analítica, con variables hechas letras. Imaginemos entonces, por ejemplo, un gobierno que frente a un hecho del medio social, llamemos X, pasa algo en la sociedad X, tiene las alternativas de optar por Y u optar por Z. ¿Qué haría entonces un pragmático? Un pragmático, como digamos quienes sostienen que el pragmatismo es la antinomia de la ideología, alegarían que un gobierno pragmático decidiría entre Z e Y con solo comprender cuál de las opciones redundarían mejores resultados, al margen de cualquier idea que se meta entre medio de esta lógica. El problema de este razonamiento es que se pierde de vista que aquello que se considere como mejores resultados en la lógica pragmática solo puede ser determinado con arreglo a ideas específicas. Mejores resultados, por ejemplo, implica reducir el déficit estatal con vistas a garantizar la estabilidad macroeconómica, como pensaríamos los liberales, o implica ampliar el gasto público para redistribuir entre la sociedad, como piensan los socialistas. Bueno, esto está dado por las ideas. El pragmatismo sin ideas tampoco puede funcionar, porque no podemos hacer un análisis siquiera de las alternativas, y aún más, no podemos siquiera analizar el hecho X que nos llevó a la disyuntiva de escoger entre Z y entre Y, porque ese hecho X, para aprenderlo con H intermedia, para aprenderlo como problemático, tiene que derivar de una idea. Por ejemplo, la desigualdad. ¿Es un problema? Bueno, según el marco teórico que cada uno tenga. O sea, antes tenemos que teorizar sobre la desigualdad para poder aprender la desigualdad. Para poder entender que en el medio social hay síntomas de desigualdad. Y para, a partir de eso, hacer hacer Z o hacer Y. Entonces, el pragmatismo es otro tipo de ideología. Es otro tipo de ideología. No es una anti-ideología. Fíjense lo que dice el filósofo Terry Eagleton. Él dice que sin ideas preconcebidas de algún tipo, ni siquiera podríamos identificar una cuestión o situación, y menos formular un juicio sobre ella.
No hay nada semejante a un pensamiento sin presuposiciones. Y en este sentido podría decirse que todo nuestro pensamiento es ideológico. Algo en lo que tampoco creo. Como dije hace un rato, no es tan ideológico pensar tengo hambre que pensar por culpa del gobierno tengo hambre. De la cita de Eagleton tampoco podemos inferir que la ideología constituye una dimensión en autonomía del mundo material. Es decir, la realidad social está implicada en una lógica dialéctica en conjunción con la ideología. ¿Por qué? Porque es la realidad material en definitiva la que nos da datos para teorizar y nosotros teorizamos datos para modificar esa realidad social. Entonces también estaría mal llevar a un extremo todo este tema de la ideología y pensar que, bueno, la ideología por sí sola todo lo puede. No. Por supuesto que hay un medio social y una realidad que va a influir sobre lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo antagónico a la ideología? El tecnicismo. Algo que se vincula con el economicismo del cual hablamos hace un rato y algo que el liberalismo también ha adoptado, que es esta cuestión de concentrarse, a ver, mira, el gráfico de la oferta, de la demanda, corta acá, y entonces con eso yo te explico de que mejor bajemos los impuestos y no sé qué más. Eso no, está perfecto, pero si nos quedamos en la discusión meramente económica, entonces demos por perdida la batalla de las ideas. El tecnicismo. El tecnicismo yo creo que ciertamente es aquello que es antagónico a la ideología. ¿Por qué? Porque la técnica está preparada para tratar con las cosas tal cual son. Es decir, tenemos un técnico de computación. ¿Qué conceptos ideológicos puede haber intervenido en la formación, en la técnica de reparar PC? Ninguno. O sea, nadie, imagino yo, en el mundo de la computación se va a poner a discutir con la polémica y con lo controversial que resulta discutir, por ejemplo, libertad versus igualdad. No va a discutir si el chip de Apple le gusta más que el chip de Microsoft y va a haber una guerra que derive de eso, ¿no? En cambio, sobre la ideología, claro que sí, han habido muchas guerras, miremos el siglo XX, miremos lo que pasa ahora en Venezuela. Entonces, la técnica tiene vedado expresarse sobre el deber ser, porque su lógica está en el ser, está en la cosa tal cual es. Y adscribir, entonces, a la técnica como única guía dentro del liberalismo y formar técnicos en economía es una pérdida de tiempo en lo que hace la batalla cultural. Déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, ¿por qué he llegado acá? Pues parece un poco mal ordenada esta charla, pero todo tiene un sentido. He llegado a la técnica porque es a través de la técnica, es decir, aquello que es contrario a la ideología, a través de lo cual podemos comprender el peligro que entraña asumir que nuestro pensamiento no es ideológico. ¿Y en qué se basa ese peligro? En que estamos dejando de lado muchísimos elementos que son intrínsecos a la ideología. Por mencionar algunos, los ritos, los símbolos, los mitos, la mimesis, el sentido común, los relatos, son elementos que son, por definición, ideológicos, que no tienen mucho que ver con la razón. Mira, ahora no quiero, digamos, pues ya vengo muy mal con el tiempo, no quiero entrar en discusión de cada uno de estos, elementos de la ideología, pero quiero hacer un repaso muy breve por el mito. El mito es un discurso social que intenta llegar a la afectividad humana. Es decir, es un discurso social antirracional, es un discurso que no tiene que ver con la variable económica, es un discurso que no es vulnerable al argumento empírico. ¿Cuál es el mito más destacado hoy en día de un sujeto que ha hecho la izquierda? El Che Guevara. ¿Ustedes cuántos de chicos ven por la calle con las remeras del Che Guevara que no han tenido idea quién es? Pero no interesa. No interesa, pues la lógica del mito no es abrir un manual de historia y ponerse a estudiar la historia del Che Guevara. La lógica del mito es eso, es ponerse la camiseta, no sé muy bien por qué. Yo te puedo presentar un sinfín de argumentos racionales
históricos de por qué el Che Guevara tiene que ser condenado y no reivindicado. Y sin embargo ese chico muy posiblemente no se va a quitar la remera del Che Guevara. Porque el mito no tiene que ver con la lógica empírica y racional. Al enfrascarnos, ya digo, en una visión de que el liberalismo tiene que ser ultra racional y tiene que dedicarse a la frialdad de los números y al estudio de la economía, del gráfico, del cruce, de la oferta, de la demanda, etcétera, etcétera, bueno, entonces abandonemos ya un elemento que es clave de la ideología, que es el mito. Y que el mito no solamente sirve hacia afuera, sino que sirve hacia adentro. Porque como Sorel ya lo afirmó, el mito es un factor de cohesión interna. Voy a tener que saltear muchas cosas, perdón, pero quiero ir al último punto, que es quiénes son entonces los soldados de esta batalla cultural, quiénes son los que acondicionan las armas de la ideología para que las balas puedan salir. Yo diría que son los intelectuales. A mí me gusta estructurar un poco en forma de pirámide la manera en que un discurso sobre la política termina llegando a las masas. Yo pienso, lo hablamos con Gabriel Salas, que está aquí anoche, y pienso que es muy interesante cuando uno le da mucha importancia a lo que un sujeto de la farándula dijo. ¿Por qué? Porque llega a la masa, porque si en Argentina lo dijo Marcelo Tinelli, llega a la masa. Acá no sé quién será bien el tipo de la farándula, del chimento, que cuando habla a todos le rinden pleitesía, pero bueno, allá en Argentina tenemos el caso de Tinelli que dice A, dice B, toda Argentina se entera. Bueno, pero alguien tuvo que pensar antes lo que Tinelli dijo. Alguien tiene que pensar antes lo que ese líder de la farándula dijo. Alguien tiene que pensar antes incluso lo que el periodista del periódico que consumimos todos los días dijo. El periodismo no es una actividad intelectualmente autónoma. El periodista está formado en la academia, es un receptor pasivo de un montón de ideas que luego las va a banalizar, porque lo que hay es una pirámide que cada vez que desciende va banalizando aún más la idea. El filósofo es el que piensa la abstracción en términos casi incomprensibles, pero que se pone de moda en la academia. Se baja al intelectual, se baja a los catedráticos y se va bajando y se va banalizando cada vez más hasta que llega al tipo que tenés en la esquina con la remera de El Che Guevara. Entonces, el protagonista de la batalla intelectual, yo pienso, es el intelectual. Entendido, digamos, el concepto de intelectual tiene muchos significados, pero yo lo entiendo como aquel que tiene la función social de liderar culturalmente a la sociedad. Esto es un concepto que enarboló Antonio Gramsci, que ya lo hemos citado. Y Schumpeter, fíjense, del ala liberal austríaca, ha dicho: los intelectuales son, en efecto, los que ejercen el poder de la palabra hablada y escrita, es decir, los que efectivizan los resultados que derivan de aquello que se piensa. Voy a ir salteando porque si no me van a detestar todos. Fíjense algo muy interesante sobre los intelectuales. Según las investigaciones de un marxista que se llama Carlos Altamirano, el empleo de sustantivo intelectual para designar a un grupo social o un actor de la vida pública no va más allá del último tercio del siglo XIX. En consonancia, Marx entiende que el intelectual tiene su génesis en la separación del trabajo manual e intelectual. Es decir, el momento histórico al que nos estamos refiriendo de la irrupción del intelectual como un sujeto que tiene una función social clara y aceptada es el de la irrupción del capitalismo moderno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la criatura se volvió contra su creador. Porque si observamos por un segundo quiénes componen el mundo intelectual, nos vamos a encontrar en su mayoría prácticamente absoluta con izquierdistas. En su mayoría casi absoluta con antiliberales. Bien, frente a este problema yo no soy original porque ya se ha escrito, aunque yo pienso de que se ha puesto mal el eje. Fíjense, sobre esto ha escrito Hayek, que tiene un ensayo que se llama Los intelectuales y el socialismo, Nozick, que tiene un ensayo ¿Por qué se oponen los intelectuales al capitalismo? Y Ludwig von Mises, que tiene un libro que se llama La mentalidad anticapitalista. Fíjense en dónde está puesta la preocupación de estos títulos. Está puesta en los factores sociológicos y psicológicos que llevan al intelectual a simpatizar con el socialismo. Ahora bien, yo creo que para complementar ese análisis tenemos que poner el eje en cuáles son los factores sociológicos y psicológicos
que llevan al liberal a despotricar contra el intelectualismo. O sea, ¿por qué un liberal no se hace intelectual y por qué un intelectual sí se hace socialista? Son dos preguntas distintas pero complementarias. Y para esto yo voy a proponer acá solamente dos factores, pero antes que nada quiero que admitamos, que nos sinceremos, que el hombre liberal en general es renuente al estudio de las abstracciones. Es renuente a la lectura de libros que no van en consonancia con su pensamiento. Somos acá todos expertos, seguramente Hayek, Nozick no, pues está muy relegado, Mises, Rand, siempre personas que piensan como nosotros. Y esto es porque el nivel de la filosofía que no piensa con nosotros es más elevada en términos de abstracciones. Y nosotros pensamos muchas veces, el hombre liberal piensa que la filosofía es una pérdida de tiempo casi tan excéntrica como hablar sobre el sexo de los ángeles. Ahora bien, ¿qué hay entonces en el hombre liberal que lo hace alejarse de este mundo de la intelectualidad? Yo creo que hay una cuestión axiológica, que es que en los valores, en la ética del liberalismo, está inscripta una sustancia que nos hace preocuparnos mucho por la realidad material. Es decir, por ejemplo, por aquellas acciones que tienen consecuencias tangibles. Frente a esta lógica, que deriva, por supuesto, de estas ideas que nosotros tenemos del individuo, de su dignidad entendida como autonomía y autorrealización, entonces es lógico que una persona liberal vaya a buscar unos estudios que le aseguren un puesto en el mercado para hacer algo productivo, para ver un resultado y un nivel de vida apropiado. En cambio, el colectivista les propia una axiología mucho más desprendida del valor material, porque considera en definitiva que en última instancia quienes tienen que solventar sus necesidades básicas son el resto de la sociedad que produce. Entonces es lógico que a la hora de buscar estudios, el colectivista vaya allí donde no tenga que poner en la balanza si lo que estudia después le va a dar una remuneración tangible. En definitiva, la disyuntiva entre el hombre liberal y el hombre colectivista es, en última instancia, la que se da entre el mercado y entre el Estado. Es la que se da entre la producción y la distribución. Es la que se da entre la autonomía y el parasitismo. Pero eso nos está carcomiendo por dentro en cuanto a la batalla cultural se refiere. Pero aparte del axiológico, hay un factor histórico, que es que hemos abandonado el mundo de las ideas y de la cosa intelectual, que, vuelvo al principio, ya nos habían advertido nuestros intelectuales del siglo XX, desde 1922, que está esa cita que les leí sobre Mises, hemos abandonado con arreglo a los distintos factores que expuse en el diagnóstico de por qué al liberalismo ya no le interesaban las ideas. Miren, yo sé que esta no ha sido una charla con mucho entusiasmo, con muchas perspectivas de éxito. Yo no tengo una receta clara para dar acá. Simplemente lo que he intentado es desentrañar la lógica de la batalla cultural y he intentado hacer un diagnóstico. Pero la buena noticia, si cabe, de esta charla es que toda solución de un problema empieza por su diagnóstico. Y Hayek, para cerrar, supo decir que, y cito, tenemos que hacer del edificio de la sociedad libre una aventura intelectual. De lo que se trata, creo yo, es de conquistar el mundo de las ideas para que el valor de la libertad llegue a configurar las ideas del mundo. Bueno, muchas gracias.